A día de hoy, palabras como programación e informática son súper cotidianas. Llevamos estas máquinas en nuestros bolsillos y nos parece todo normal. Imagina ahora un mundo en el que todo esto no existía. Vayamos a la Inglaterra del siglo XIX. It's me, Marshall Beat. No tenemos nada relacionado con la informática. La palabra informática ni siquiera existe, pero sí surge aquí la primera programadora y las primeras ideas de computación. Augusta Ada Byron, o más conocida como Ada Lovelace. Nacida en 1815 en Londres. Es hija de un poeta famoso, Lord Byron, y su madre, Anne, también conocida como Lady Byron, quería que la hija estudiara matemáticas y ciencias, porque estaba hartísima del padre. No quería que la niña fuera como su padre. Lady Byron dejó a Lord Byron pocas semanas después del nacimiento de Ada al enterarse de que le estaba siendo infiel. Aquí un poco de salseíto que no falte. Lord Byron abandonó Gran Bretaña y Ada nunca volvió a verlo. Él murió cuando ella tenía 8 años y Lady Byron siguió rajando de su marido durante toda la vida. Era una madre tremendamente dura, así que la pobre niña no tuvo una muy buena infancia. A los 14, la pequeña Ada cogió el sarampión con una infección súper grave que la tuvo un año entero en la cama, pero eso no le impidió seguir leyendo y estudiando. Cuando cumplió ya los 18 años, conoció a Charles Babbage, un hombre que había inventado una pequeña calculadora mecánica. Lo llamaban el padre de la computadora. Se conocieron en una fiesta de la alta sociedad que había organizado una de las mentoras de Ada. Ella quedó súper impresionada con los inventos y las ideas de Charles, y él también quedó impresionado con la inteligencia de la joven. Es así como empezaron a trabajar en distintos proyectos. Charles estaba diseñando en aquel momento lo que llamaba la máquina diferencial, que hacía operaciones complejas. Hablamos de cosas como polinomios, que ya es algo un poco más complejo que simplemente sumar y restar. Y el propósito era generar tablas sin errores ni intervención humana. Aunque empezó a fabricar algunas partes de la máquina y reformuló el diseño, no tuvo la financiación necesaria para completarlo. Pero los diseños estaban allí y Ada tuvo acceso a ellos y le encantaron. Charles empezó otro diseño, la máquina analítica, que en esa época era como la base para hacer un Excel. Ada estuvo tomando notas y prestó atención a todo el diseño. Allá por el 1942 tradujo un artículo de un ingeniero italiano que hablaba de esta máquina, Luigi Menabrea. Y no solamente tradujo el artículo, sino que también añadió sus propias anotaciones. Y aquí es donde se hizo bastante más popular. Ada Lovelace comprendió la verdadera capacidad de la máquina analítica, mucho más allá que sus contemporáneos, incluido Babbage en cierta medida. Ella vio a la máquina como no solo una calculadora de números, sino también como una manipuladora de símbolos, como por ejemplo letras e incluso notas musicales, anticipando así el concepto de computación moderna. Y aquí viene el boom de la programación, los inputs. ¿Sabes esto que hoy en día es un cuadrito donde tú escribes algo? Pues vuelvo ahora al siglo XIX para irme a las fábricas textiles, donde tenían telares súper modernos para aquella época. Los telares utilizaban tarjetas de cartón perforadas para controlar el patrón del tejido. Cada tarjeta representaba una instrucción mecánica. Si había un agujerito en la tarjeta, la aguja subía, y si no lo había, la aguja bajaba. Al encadenar varias de estas tarjetas, se tejían automáticamente patrones de gran complejidad. Pues Babbage tomó esta idea para su máquina analítica, y Ada fue la primera en escribir un algoritmo para ser introducido dentro de estas tarjetas. Y esto es el primer input de la historia en computadoras. Ya estaban usando lógica de programación, y así es como Ada se convirtió en la primera programadora de la historia. Lamentablemente nunca pudieron poner en práctica la programación de Ada ni el diseño de Babbage porque ninguna de las máquinas fue construida por completo en el siglo XIX. Fue mucho después, en la era moderna, que se pudo demostrar su funcionamiento. La máquina diferencial fue construida en su totalidad por el Museo de Ciencias de Londres entre 1985 y 1991, utilizando las técnicas de ingeniería del siglo XIX. Funcionó perfectamente, demostrando que Babbage tenía razón. La máquina analítica ya debido a su complejidad nunca ha sido construida, aunque se han llegado a fabricar algunas partes para entender su mecánica. Aún así, se ha demostrado la viabilidad del diseño gracias a los planos detallados que se conservan y a los algoritmos de Ada Lovelace. Ada murió joven, tenía 36 años en 1852. Su legado, sin embargo, ha trascendido en el tiempo. En el 79, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación que lleva su nombre, Ada. Y este lenguaje se ha usado en aeronáutica espacial, gestión de tráfico aéreo, defensa y sistemas de transporte. En nuestra época celebramos el día de Ada Lovelace el segundo martes de octubre, para aumentar la visibilidad de las mujeres en la ciencia y tecnología. Gracias a su visión de que una máquina podría manipular símbolos para realizar todo tipo de tareas útiles, fue consolidada como la primera programadora de la historia. La innovación prospera cuando hay diversidad de pensamiento. La visión de Ada, moldeada por su formación matemática y su sensibilidad artística, heredada de su padre poeta, lo siento mamá, le permitió ver la máquina analítica con una amplitud que el propio Babbage, que estaba enfocado en la ingeniería, no alcanzó. Su perspectiva única permitió el salto conceptual de la máquina como calculadora avanzada a la máquina como herramienta universal para la lógica e incluso para el arte.
Así que la próxima vez que utilices tu teléfono inteligente, abras tu Excel o simplemente veas un patrón complejo en una tela, recuerda a Ada Lovelace, una mujer visionaria del siglo XIX que junto a Charles Babbage no solo soñó con las computadoras, sino que escribió el primer programa más de 100 años antes de que existieran los ordenadores que conocemos. Ella nos enseñó que la verdadera innovación está en las mentes curiosas, y su legado no es solo un lenguaje de programación con su nombre, sino la prueba de que, incluso en un mundo sin informática, la visión humana es el verdadero motor del progreso. Y hasta aquí llega nuestro viaje al pasado de la programación para comprender un poquito más el presente. Puedes interactuar con este vídeo si quieres apoyar al canal, dándole un like, suscribiéndote o poniendo algún comentario. Gracias por haberte quedado hasta el final, te mando un abrazo y sigamos desarrollando.